Bueno, tengan todos muy buen día. Para mí un gusto compartir esta mañana con ustedes. Gracias por la invitación al comité organizador. Vamos a hablar de lo que es dolor inguinal crónico posoperatorio, ¿sí? ¿Cuál es la definición? Es una lesión nerviosa que persiste el dolor por más de 3 meses después de la cirugía, es un dolor de tipo neuropático y es un dolor nuevo, que es decir, que no estaba presente previo a la cirugía. En cuanto a la parte epidemiológica, tenemos que se presenta en 0.7 a 43.3% dependiendo del método de medición y es muy incapacitante en cuanto a actividades laborales en pacientes en 0.5 a 6%. La identificación de los nervios reduce a 1% el riesgo de dolor crónico postoperatorio. No detectarlos provoca dolor con un riesgo relativo de 19.2%, seccionarlos provoca dolor hasta un 28.6%, y la neurectomía tiene una eficacia del 80 a 95%. Esto es importante tenerlo en cuenta porque no todas las neurectomías van a ser efectivas. Eso hay que tenerlo bien planeado con el paciente. Vamos a hablar de la anatomía. Esta parte es muy importante tenerla en cuenta. Espero que les quede bien claro con la descripción que vamos a hacer. Sabemos que los nervios comienzan en la parte posterior, desde la región lumbar, T12, L1, L2, y bajan de la parte retroperitoneal, se hacen anteriores a nivel de la espina ilíaca anterosuperior, y como vemos acá en el dibujo de la derecha, vemos el área de inervación del nervio hipogástrico. Es el doctor Juan Carlos Vallagoite, esta imagen. Vemos en rojo el área de la inervación del nervio hipogástrico en la parte superior del pubis, línea media. La parte azul del nervio inguinal, que es el trayecto del canal inguinal. Vemos la rama femoral del nervio genitofemoral y la rama genital en amarillo en la parte superior del escroto. La parte anatómica, vemos acá un segmento anatómico de la parte anterior. Esto es un video que me proporcionó muy amablemente el doctor Héctor Valenzuela de una disección anterior de la anatomía anterior de los nervios. Observen cómo el nervio inguinal recorre justo en la cara anterior de los elementos del cordón. Vemos el hilio hipogástrico posteriormente, siempre el hilio inguinal. Luego vemos el hilio hipogástrico después de perforar el oblicuo menor y dirigiéndose hacia el área de inervación, y finalmente tenemos la rama genital del nervio genitofemoral en la parte inferior, en la parte posterior a los elementos del cordón. Ahora, lo que nos interesa en la parte laparoscópica es la región posterior, donde es que vamos a hacer la resección de los nervios en la anatomía posterior. Tenemos acá un esquema de cómo van las fibras del músculo psoas. En la parte derecha, en la parte cadavérica, están parcialmente seccionado, se ve parcialmente el músculo psoas. Vemos acá esquemáticamente cómo van las fibras. Otro músculo importante, el músculo cuadrado lumbar. Recuerden que nosotros en una separación posterior de componentes hasta el cuadrado lumbar podemos llegar y colocar una malla hasta ese nivel. Pero para neurectomía también es un punto de reparo anatómico muy importante. También tenemos el músculo transverso abdominal. Observen las fibras del músculo transverso abdominal, cómo van acá. Esos son puntos muy importantes a tener en cuenta para la neurectomía laparoscópica. Ahora, vemos acá el ligamento ilíaco y vemos también el músculo psoas. Esto es que del hueso ilíaco hacia abajo vemos el ilíaco. ¿Y cómo es que van la distribución de los nervios? Está descrita que pueden ir sobre el cuadrado lumbar, pero generalmente el hilio hipogástrico va un poco al borde superior y lateral por el cuadrado lumbar, como vemos acá. Y el hilio inguinal va a unos 4 centímetros caudal, o 2 a 3 centímetros caudal del hilio hipogástrico, y siempre sobre el cuadrado lumbar. Finalmente tenemos la rama, el femoral lateral cutáneo. Todos ellos salen lateral al músculo psoas, y el único que perfora el músculo psoas en la parte medial y anteromedial es el nervio genitofemoral, que cerca del área inguinal va la rama genital y luego la rama femoral. Otra imagen cadavérica, esto es como lo vamos a ver en el momento laparoscópico, que es, ya hemos hecho el descenso del colon. Vemos acá la espina ilíaca posterior superior, pero también podemos tomar de referencia la espina ilíaca anterosuperior. Vemos el reborde costal, este es el ilíaco,
el hueso ilíaco, vemos un esquema, quiero ver, en rosado un poco, lo que es el cuadrado lumbar, y veamos acá en la imagen cadavérica cómo es que se ven el esquema, la distribución de los nervios. Observen cómo va el hilo hipogástrico por el borde superior del cuadrado lumbar, luego tenemos el hilo inguinal, los nervios luego perforan el transverso, como pueden ver en la parte superior de la imagen, luego tenemos el femoral lateral cutáneo y también la imagen del músculo psoas, así como perfora el génito femoral, perfora la parte medial del músculo. ¿Cuáles son los factores predisponentes de dolor? Tenemos factores preoperatorios que son los que dialogamos con el paciente, generalmente son personas jóvenes, tienen mayor tendencia al dolor, sexo femenino, el paciente que ya tiene elevada intensidad de dolor, bajo nivel de optimismo preoperatorio, si hay afectación de las actividades diarias, si hay hernia recurrente o hay cierta predisposición genética pero con poca evidencia médica. En el transquirúrgico, si tenemos un cirujano con poca experiencia, un centro no especializado en hernias, si es cirugía abierta, el tipo de malla que coloquemos también es importante, de bajo peso, de alto peso. Si realizamos fijación, como ya se estuvo discutiendo en las charlas previas, si hay neurolisis del hilo inguinal en hernioplastia tipo Lichtenstein. Y en el postoperatorio, pacientes que tienen complicaciones como hematoma, infección, elevada intensidad de dolor postoperatorio son signos de que este paciente puede llegar a presentar dolor crónico severo. Baja capacidad para controlar el dolor, disminución sensorial sobre la ingle, disfunción sensorial sobre la ingle, también son signos postoperatorios que nos pueden dar indicios. El dolor generalmente es neuropático. La diferencia con el dolor nociceptivo, que es el dolor normal de cualquier tipo de lesión, el dolor neuropático es una lesión directa en el nervio. En el nociceptivo hay un daño del tejido circundante o inflamatorio. En el territorio en el neuropático un daño neurológico específico, un territorio específico del nervio afectado. En el nociceptivo no hay lesión específico nociceptivo neurológico. La sensación en el neuropático es una sensación desproporcionada de dolor, es algo que no había conocido el paciente antes. En el cambio, el nociceptivo es una sensación común, todos hemos tenido dolor. Compresión, fibrosis, elementos de fijación son los que provocan la lesión neuropática y las heridas, quemaduras, trauma muscular y visceral son comunes en el nociceptivo. En el dolor neuropático el problema es que no hay alivio con los analgésicos normales, necesitamos otro tipo de medicamentos como antiepilépticos y antidepresivos. ¿Cómo hacer el diagnóstico? Primero, este paciente viene primero un cirujano no cree en el dolor del paciente, piensan que no está fingiendo, quiere simular, quiere hacer cualquier cosa, quiere dinero, pero no, tenemos que creer en el paciente, el dolor es muy severo. La fecha de aparición, las características, la intensidad, la localización, los síntomas asociados, factores que lo modifican y tratamientos recibidos y el estado psicológico del paciente. Uno de los pacientes de los que presento acá, incluso tuvo intentos suicidas por el dolor. Entonces, toda esta gama de historia clínica nos va a permitir saber si es una hernia, si es un problema gastrointestinal lo que está aquejando a nuestro paciente, si hay problemas de la articulación de la cadera, si hay problemas del deportista o si hay problemas ginecológicos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Parte del diagnóstico es el mapeo por dermatomas, que fue descrito muy bien por el doctor Rigoberto Álvarez. Entonces, lo que les muestro acá es un esquema. Nosotros utilizamos la parte periumbilical como sensibilidad normal y luego tocamos el punto que vamos a ir mapeando en el paciente y le preguntamos si hay dolor más o menos o no hay dolor. Entonces, estos son los esquemas. Si es normal, un círculo negro. Si hay dolor, una crucita roja y si no hay dolor, pues una línea, un signo menos azul. Esto es solo para esquema, el video. Sabemos que falta área de marcar acá, pero solo es para mostrar el esquema, cómo se realiza el mapeo por dermatoma. Entonces, el mapeo por dermatomas lo podemos hacer, podemos describirlo si es del lado derecho, el lado izquierdo, el lado medial, si es neuropático, no neuropático, si hay denervación, dependiendo del nervio que ha sido afectado. Y tenemos que clasificar la escala visual análoga. Los estudios complementarios. Hablando de la cantidad de Tucker, que Ezequiel mencionó 50, ¿cuántos Tucker cree que hay acá? 46 Tucker, solo para fijar el lado izquierdo. Por los Tucker no recurrió. El ultrasonido, nos podemos diagnosticar mayoma,
¿sí? Recidiva herniaria. La tomografía nos puede ayudar, vemos un tapón de malla y una hernia residuada. La resonancia magnética nos puede ayudar también con las lesiones osteomusculares, aparte de la ubicación y todo lo relacionado a la hernia inguinal. Bloqueo con anestesia local puede ser diagnóstico y terapéutico. Electromiografía con aguja está descrita también, y neurografía por resonancia magnética son parte de los estudios diagnósticos. Entonces, ¿cómo vamos a abordar este paciente? Este algoritmo de manejo descrito por cirujanos especialistas en hernia inguinal, vemos que si el paciente tiene menos de 3 meses con anestesia, con analgésicos normales, si está entre 3 a 6 meses y el paciente tiene, si vemos clínica recurrencia, pues entonces primero vamos con equipo de dolor y luego tratamos la recurrencia. Si clínicamente no podemos, vamos con ultrasonido. Si con ultrasonido no podemos, vamos por resonancia magnética. Y en todo punto previo o cada paso que vamos avanzando está el equipo de dolor. El equipo de dolor incluye algología, fisioterapia, cirujano, radiólogo, todo un equipo detrás para tratar el paciente. Y si finalmente no mejora con los estudios diagnósticos y persiste el dolor, entonces vamos a ofrecer la triple neurectomía o neurectomía selectiva, que son varias formas de hacerlo. Entonces, el abordaje terapéutico, primero manejo médico, luego vamos con la terapia intervencionista y finalmente de 6 meses a 1 año y el paciente no mejora, vamos a lo que es la cirugía, que es lo que les presento acá. Perdón porque está en inglés, un video que presenté en International Hernia Collaboration, pero pues vamos a explicarlo. Vemos acá, es un paciente de 71 años, 10 años de dolor, incluso múltiples tratamientos, incluso resección de la malla. Vemos afectado el hilio inguinal derecho con una escala visual análoga de 10. Vemos la posición del paciente en decúbito lateral. Vemos los puntos de reparo, la colocación de los trócares. Inicialmente abrimos la parte peritoneal, desde la parte cerca a la espina ilíaca hasta la parte cefálica. Realizamos la apertura completa del peritoneo y posteriormente vamos a hacer la separación de la grasa y el colon hacia medial, como lo vamos a ver más adelante. Podemos hacerlo con disección Roma, parte de disección Roma, y también podemos utilizar, yo recomiendo utilizar una gasita para no lesionar el colon con las pinzas, y podemos hacer el descenso del colon con la gasita, como lo vamos a ver más adelante. Con una gasita podemos tanto la parte inferior y la parte superior. En este caso, créanme, al ser como ven acá, vamos a descender el colon, vamos a bajar el colon. Nosotros teníamos mucho temor del nervio genitofemoral, tuvimos mucho miedo de que nos iba a costar encontrarlo, pero fue el primero que encontramos. Como ven acá, el músculo psoas. En la parte superior también el músculo psoas, como lo hacemos el descenso con una gasita. ¿Sí? Y como si recordamos la parte anatómica que les mostré anteriormente, vamos a ver y a ubicarnos cómo vamos a ver los nervios en la parte retroperitoneal. Vemos acá el cuadrado lumbar. Si tenemos el esquema mental de lo que vimos, vemos acá cómo pasa por sobre el hilo hipogástrico, pasa por sobre el cuadrado lumbar, y vemos cómo perfora el músculo transverso abdominal, sale lateral al músculo psoas y llega hasta perforar el músculo transverso. Vemos acá el hilo hipogástrico, un par de 2 a 3 centímetros caudal. Vemos el hilo inguinal, que ya lo voy a tomar acá en el video. Vemos el hilo inguinal, ¿sí? También saliendo el borde lateral del músculo psoas por sobre el cuadrado lumbar. Y finalmente vemos el nervio genitofemoral, que como les mencionamos, vimos en el esquema anatómico cadavérico, perfora el psoas y sale anterior o medial al nervio. Importante tener en cuenta un punto acá, es que observen el tendón, no confundirlo con el tendón porque fácilmente se puede confundir. Entonces tenemos acá los nervios y posteriormente vamos a realizar la resección. En este video, al ser nuestra primera experiencia, nosotros colocamos clips, pero no se recomienda el utilizar material para clipar estos nervios, no es necesario. Con solo que se realice una adecuada resección, un corte frío es suficiente en estos nervios y evitamos los neuromas. Aunque el doctor David Chen, como ya se mencionó acá,
Él menciona que se puede utilizar métodos de clipaje, pero con recomendación de expertos en esto, como el doctor Mayagoita y el doctor Moreno Egea de España. Ellos nos recomiendan colocar material para clipar. Y es necesario recortar lo más cercano a la perforación, donde perfora el músculo transverso, para evitar la denervación y el bulging o el abombamiento en la zona del área inguinal. Entonces, es necesario resecar lo más cercano posible a la perforación del músculo transverso. Unos 3 a 4 centímetros de nervios son suficientes. Tenemos acá siempre el corte del hilo inguinal. Esto lo vamos a enviar a patología y vemos, este es el corte distal, el área distal del hilo inguinal. Ahora vamos a ver el clipaje del génito femoral. Observen, tanto proximal como distal, y el corte del mismo. Muy importante perdón, yo tenía cuenta de que íbamos con 20 minutos, perdón, yo ya voy a terminar. Esto lo mandamos a patología. Siempre es importante mandarlo a patología para que nos reporten que estamos realmente tratando estructuras nerviosas. Aquí los 3 nervios resecados. ¿Sí? Luego vemos el reporte patológico. Bueno, y pues acá les presento algunos casos. Este es el mismo paciente. Vemos con el mapeo inicial que vimos que el nervio inguinal con una escala visual análoga de 10. Este es el postoperatorio a los 10 días aproximadamente. El mapeo posterior, vemos cómo hay denervación de todo el área, y este es el paciente haciendo ciertas actividades. Obsérvenlo. Sí. Él no podía subir gradas y lo vemos acá sin ayuda subiendo gradas. Esta es una paciente, sexo femenino, con una cirugía laparoscópica tipo TAP, 4 años previos, con un dolor intenso. Este es el postoperatorio inmediato. Eso es la ventaja de estos pacientes, que la respuesta es inmediata. Y vemos a la paciente. Lo que más da satisfacción en estos casos es ver la sonrisa que no tenían estos pacientes en su rostro antes de la cirugía. Observen, la señora feliz. Y acá al principio tuvo miedo de hacer unas flexiones. Este es otro paciente institucional. Observen el mapeo pre y postoperatorio, y finalmente la primera flexión tuvo miedo, pero las demás fueron sin miedo. Este es el postoperatorio inmediato, un paciente con dolor intenso, muy intenso, observen, sin dolor. Y el otro caso es un caso que me compartió muy amable Héctor. Observen el paciente, dolor intenso, imposibilidad para joven con utilización de material para deambular. Este es el mapeo preoperatorio, luego postoperatorio y finalmente el paciente caminando solo. Se le ve incluso un rostro, una fascia diferente. Entonces, esto es lo que traigo para compartir. Pues cualquier duda estoy a la orden.